Jesucristo lo traicionaron, ¿no? ¿Se acuerdan? En la última cena. ¿Se acuerdan un poquito? Aquellos que son cristianos. ¿Quién lo traicionó a Jesús? Judas. Judas Iscariote, ¿no? Por eso, la última clase. Y por eso es que al final tienen que decir todo lo que deseen acerca de la materia y no después. Ya no importa. Unidad número 6, nos toca ver regresión y correlación, página 116. Unidad número 6, el último tema que nos toca ver. ¿Qué es lo que tenemos y lo que nos corresponde ver hasta ahora? Esta es parte de la descriptiva, la parte de la teoría de las probabilidades. Ya hemos comentado en la anterior semana que es la base para tomar decisiones, está dentro de lo que se llama inferencia estadística. Esta unidad, regresión y correlación, es descriptiva. Pero ¿en qué se diferencia con el primer examen que ustedes dieron? ¿Con qué? Que ahora vamos a utilizar más de una variable. Más de una variable. Por ejemplo, estudiar una variable y aprobar otra variable. ¿Quién depende de quién? ¿Quién depende de quién entre las dos variables? Estudiar y aprobar la materia. ¿Quién depende de quién? ¿Quién depende de quién entre estudiar y aprobar la materia? El estudiante. ¿Quién depende de quién? Estudiar del alumno. Estudiar o aprobar depende de estudiar. Hola, aló. Alá. Por Alá, como dicen los turcos. ¿Quién depende de quién? Eso tenemos que ver. Depende del docente. En este caso vamos a ver con ustedes dos variables, o también llamada variable bidimensional. Página 116. Y así me ayudan. ¿Se ve, no? Sí. Unidad número 6. En esta unidad trataremos, bueno, cuando hablamos de la regresión y correlación, tenemos que hablar de la regresión simple o la regresión múltiple. Simple, cuando solamente utilicemos dos variables, y múltiple, cuando utilicemos varias variables en el trabajo de investigación, varias variables en el trabajo de investigación. Vean la página 126. Ahí está, al final está el modelo matemático de una regresión múltiple. ¿Cuál es el objeto? Aquí es encontrar una ecuación, un modelo matemático de predicción. Un modelo matemático de predicción. Eso tenemos que encontrar. Ya. En esta unidad trataremos con muestras, vamos a trabajar con ustedes con dos variables de tipo cuantitativa, llamada variable bidimensional. Este tipo de variables se ha estudiado en cálculo 1. En cálculo 1 siempre nos ha hablado el docente o el profesor que hay una variable independiente y hay una variable dependiente, ¿no? En este grupo solamente vamos a hablar la regresión y la correlación con dos variables. Una de ellas dependerá de la otra.
Al hablar así, una de ellas es la variable independiente y la otra es la variable dependiente. Ya, y vamos a hablar solamente aquí de la regresión simple. De la regresión simple. Van a sacar su máquina calculadora, a ver. En la máquina calculadora hay... Saquen su máquina calculadora. Aquí hay regresión, hay 6 regresiones simples acá en esta máquina calculadora. Enciendan su máquina. A ver, ayúdame. Pongan el modo stats estadístico 3 que les he enseñado. Ahí salen la opción 2. La 1 ya hemos aprendido, sí. Es para una sola variable. La opción 1 guión bar es para la opción 1, es para una sola variable. La opción 2 es regresión lineal simple. La opción 3, regresión no lineal. Simple, pero de tipo no lineal. La 4 también es regresión simple logarítmica. La 5, regresión simple exponencial. La 6, regresión simple de tipo potencial. La 8, regresión simple inversa. En esta máquina calculadora hay 6 regresiones. De las 6, vamos a hablar en estos 50 minutos de la regresión lineal simple de la opción 2. Entremos ya en el contexto de lo que nos toca ver hoy. Estudiar la parte de la matemática, lógicamente, y de la estadística, que se llama regresión y correlación. Esta unidad es importante en los trabajos de investigación. ¿Por qué? A ver, porque vamos a encontrar un modelo matemático, una fórmula matemática que nos ha de ayudar a predecir. Bueno, no tampoco aquí están los chamanes, no. Los brujos, no. Matemáticamente nos ha de ayudar con ese modelo matemático a predecir qué va a pasar en el futuro. A ver, trataremos con muestras bivariantes. Son dos variables, una independiente y otra dependiente. Es decir, con muestras donde en cada unidad estadística, se observan 2 características cuantitativas medibles, X y Y. Y ustedes me van a ayudar. En cálculo 1 nos han enseñado que a la variable X generalmente se la denomina como variable independiente y a la variable Y como variable dependiente. ¿Y cómo se grafica? En el sistema de ejes cartesianos. Vean la página 118. En el sistema de ejes cartesianos. Ahí están. X, Y. Estos puntitos, ¿qué son? A ver, si alguien me ayuda. Son puntos muestrales. Estos puntos muestrales tienen 2 coordenadas, en X y en Y. Esto hacemos en el laboratorio. Yo me acuerdo de física. Para un tiempo, un espacio. Para otro tiempo, otro espacio. Esto que está indicando el cursor se llama dispersograma. Con su lapicero, anótenlo en la página 118. Dispersograma. Y este es el icono que está en el Excel. Ustedes, más tarde vamos a entrar al Excel y ustedes van a utilizar este icono. Este icono es el icono de la regresión en el Excel. Estos puntitos, esta serie de pares de puntos, pares ordenados, ¿no? ¿Qué se llama? Una muestra bidimensional. A ver, una variable, el peso, y otra variable, la altura. ¿Quién dependerá de acá? ¿Quién dependerá de quién en este ejemplo? X una variable y Y otra variable. X, temperatura, y Y, volumen. X, propaganda, y Y, venta. A ver, en este que se va a entender mejor con ustedes. ¿Quién creen quién depende de quién aquí?
la propaganda dependerá de las ventas o las ventas dependerá de la propaganda. Eso tengo que elegir. Oigan, lógicamente. Pero aquí no hay nada absoluto en esta vida. Todo es relativo. Nadie es perfecto, solamente Dios. Lógicamente, ayúdenme a ver a cuál se pudiese admitir, digamos así, como variable dependiente y a cuál como variable independiente. ¿Quién me puede ayudar? Las ventas es una variable dependiente. Las ventas, lógicamente, ¿no? Las ventas, variables dependiente, y la variable independiente sería la propaganda. La propaganda no depende después de las ventas. Las ventas dependen de la propaganda. Entonces, en el sistema cartesiano, aquí estará la propaganda en el eje X y en el eje Y estará las ventas, ¿no? Y en función de X, este dispersograma va a llegar en su momento a formar un modelo, a determinar mejor, un modelo matemático. Y esa es la primera parte que tenemos que hacer. Eso se llama regresión. A ver, ayúdenme entre peso y altura. ¿Cuál creen que puede ser la variable independiente? ¿Y cuál la variable dependiente? Medio complicado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál creen? Lógicamente, ¿cuál? A ver, el peso dependerá de la altura. ¿Será? Hay enanos y hay altos. La altura dependerá del peso. Medio complicado, ¿no? Pero en esta vida siempre hay un pero. En un día, ayúdenme. En un día, ¿cuál de esas variables creen que aumenta más? En un día, ¿cuál de estas dos variables? El peso. Eso quiero decir. ¿Cuál de estas variables más varía en un día? El peso, ¿no? El peso. En un día, o si come o no come, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben qué puedo hacer? Asignarle a él como variable independiente y a él como variable dependiente. Pero en este caso, miren, a veces uno se complica, pues elíjalo cualquiera de ellas. Pero aquí, lógicamente, en este otro, lógicamente, o en esta, por ejemplo, temperatura y volumen en química nos han enseñado. ¿Quién depende de quién? Pues el volumen depende de la temperatura. Ponga ahí en su cocina a hervir agua, más temperatura, más volumen, ¿no? Más temperatura, más volumen. Más temperatura, más volumen. Espérenme un segundito. Ya, en la elección de la variable independiente o variable dependiente, ya usted elegirá en el problema quién depende de quién, lógicamente. Y lo primero que tenemos que hablar es de la regresión. ¿Qué es la regresión? ¿Qué es? La primera forma, ¿dónde está en su libro? Desáltenlo, sí. Página 116. La primera forma del estudio de la asociación de variables X y Y es la regresión, que consiste en determinar una relación funcional entre las variables, con el fin de ¿qué? De predecir el valor de una variable en base a la información de la otra. Si yo he hecho una propaganda en una semana, y he determinado una gráfica, ventas versus propaganda. Si el modelo matemático que yo saqué es para una semana, yo quiero saber de aquí en 5 semanas qué pasará
ese mismo modelo matemático me va a ayudar a predecir el valor de la variable dependiente en base a la información de la otra. Ya, en principio hay que relacionar la variable dependiente e independiente. Para ello, vamos a llegar a determinar un modelo matemático funcional, la relación que hay entre las variables X y Y. ¿Qué relación puede haber? Directa. A ver, ayúdame a ver. O inversa, lógicamente, puede haber, ¿no? ¿Qué relación habrá entre propaganda y venta? A mayor propaganda, lógicamente mayor ventas. Relación directa. A menor propaganda, menor venta, lógicamente relación directa, ¿no? Pero también el experimento puede tener una relación que no sea directa, puede ser inversa. La una aumenta y la otra disminuye, ¿no es cierto? Ya es lo primero que tenemos que ver, estudiar la relación que hay entre las dos variables. Esa relación se llama relación funcional entre las variables X y Y, con el fin de ¿qué? De predecir la otra variable en base a la información que se tiene de la variable independiente. Lo primero. La segunda parte, la segunda forma, página 116, resáltenlo. La segunda forma del estudio se llama correlación. ¿Qué es correspondencia? La buena relación entre las variables X y Y. Ayúdeme. Entre propaganda y ventas, ¿ustedes creen que no hay una buena relación? Sí, ¿no? Hay una buena relación y tenemos que medir la buena relación que hay entre estas variables, propaganda y ventas. ¿Cuánto tendrá de buena relación? Si es perfecta la relación, lo que ya sabes, el coeficiente donde en la página 119, el coeficiente o índice de correlación, que es igual a R, me da 1, la relación perfecta. Y a la segunda forma, dice, de la asociación entre las variables X y Y, se denomina correlación, que consiste en determinar la variación conjunta de las dos variables, su grado de relación y su sentido positivo o negativo. La medida del grado de relación se denomina coeficiente o índice de correlación lineal. Lineal. ¿Por qué? Porque de ese tipo de regresión hoy vamos a hablar. Les comentaba al principio, ¿no? Hay la regresión simple y la regresión múltiple. La regresión simple, la que vamos a ver hoy, también se pueden clasificar en dos. Una llamada regresión lineal y otra regresión no lineal. En su máquina calculadora, ahora vean a ver otra vez, aprieten el modo estadístico. La opción 2 es regresión lineal. La opción 3, regresión no lineal, una parábola. La opción 4, regresión no lineal, una logarítmica. La opción 5, una regresión de tipo exponencial. La 8, una inversa. Ya, para esto empezamos con esto que se llama diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? Es recolectar los datos. Pero aquí son datos de par en par, sí. Son datos de par en par. Son datos de par en par. Miren, a ver. Un par. Página 117. Resáltenlo. Dados n pares de valores. Un par X1 y Y1. ¿Qué dice? A ver, a una determinada ordenada, abscisa, le corresponde una ordenada, un par. A otra abscisa le corresponde otra ordenada. Y así, 500 pares de puntos. A mayor muestra, n. N es número de pares. ¿Sí? Número de pares. Dados n pares, diagramas de dispersión. Esto es lo primero que hacemos.
con los datos que usted recolecta del laboratorio, porque son datos de tipo cuantitativo, ¿no? Para un X, un Y, un puntito muestral. Para otro X, otro Y. Pero miren, no todos están en la misma línea. Pero aquí esto es aleatorio, sí. Bueno, no tanto aleatorio, porque aquí está llegando ya a formar un modelo matemático. Con esta serie de pares de puntos, yo voy a hacer un ajuste. Oigan la palabra. Voy a hacer un ajuste a la serie de pares de puntos. Y ese ajuste tiene que ser un modelo matemático conocido. Conocido. ¿Cuál es el más conocido? La línea recta, la logarítmica, la exponencial, la parabólica. Modelos conocidos matemáticos que ayudan en el estudio de la regresión. Especialmente cuando hay dos variables. Cuando hay más de dos variables, se complica el modelo, porque eso se llama ya regresión múltiple. Una variable depende de varias independientes. Una variable dependiente depende de varias independientes. Regresión múltiple. Eso ya es el trabajo de investigación de ustedes cuando estén haciendo su trabajo de tesis. Pero ¿saben qué? Especialmente cuando uno tiene que validar algo y llegar a un modelo matemático utilizando la regresión, es nomás el más popular, la regresión lineal simple. Eso, miren, diagrama de dispersión es los datos que voy a, no tantos datos sueltos, ¿no? Pares de datos, un X y un Y, un par ordenado. Otro par, un X y un Y. Otro par, un X y un Y. Esa es la variable bidimensional. No se olviden nunca que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Pero para eso usted tiene que elegir cuál quiere que sea usted la variable independiente. En este ejemplo de la propaganda y ventas, lógicamente, la propaganda es la variable independiente y las ventas la variable dependiente. Pero entre peso y altura se complica un poquito. Aquí elija a cualquiera de ellas. Al final le va a dar la ecuación de predicción. Ese diagrama de dispersión me puede dar así. A ver. ¿Cuántos pares de puntos tengo acá? ¿Cuántos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. N17. Se están acomodando. Miren estos puntos. No están aleatorios. Aleatorio sería uno que venga por acá, otro que venga por acá, otro por acá, otro por acá. Eso sería aleatorio. Esto no es tan aleatorio. No es tanto. No es tan... Están acomodando. Miren, acomodando esta serie de pares de puntos. Hay dos regresiones simples, ¿sí? De tipo lineal y no lineal. Lineal y no lineal. Pero una no lineal se puede pasar a una lineal como utilizando álgebra elemental, querido Watson. Que al final les voy a comentar. Aplique logaritmos y conviértalo pues en línea recta a una no lineal. Aplique logaritmos. Esta es una regresión. No es todavía. La serie de pares de puntos se van a acomodar, se van a ajustar. Oigan la palabra, ajustar a una línea recta. ¿Y cómo se ajusta? Utilizando el método de los mínimos cuadrados, que implica que el ajuste que yo haga, que va a ser en este caso una línea recta, tiene que pasar por la mayoría de los puntos. A ver, el ajuste que se haga tiene que pasar por la mayoría de los puntos utilizando el concepto de la distancia mínima. Yo puedo ajustar porque
La distancia mínima. Enseguida lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Sí? Esta, por ejemplo, se va a acomodar a una regresión simple directa. Más X más Y. Mayor X. Esta es una relación directa entre las variables X y Y. ¿Y cuál es su modelo matemático? Enseguida lo vamos a comentar en la regresión lineal, simple, con dos variables. Pero también miren, a ver. Otra vez tengo 2, 3, 6, 9, 12. También la misma cantidad de pares de puntos. Pero vean, a ver, aquí la pendiente es positiva. La una aumenta y la otra aumenta. La X aumenta y la Y aumenta. En cambio, aquí la X aumenta y la Y disminuye. Entonces también se puede acomodar a una línea recta, sí, utilizando el método de los mínimos cuadrados que dice ajuste a la serie de pares de puntos un modelo conocido. No le haga aquí el chanfle, puede haber una... No, nada que ver, como decía la compañera esa. Casi lo mata al tipo ese. No, pues ajusta a un modelo conocido. A un modelo matemático conocido. Una línea recta. Pero esta de tipo inversa. Lineal. También lineal. Está lineal. Pero miren esta otra. La serie de pares de puntos están haciendo círculos. En cálculo nos han enseñado, será una tiroide. ¿Está? Un tipo, así tipo sacacorcho. Aquí dice que no hay regresión. En este caso no hay un modelo complicado, una tiroide. No. Una no sé qué en cálculo, en qué modelos matemáticos, ¿no? Esta sí. Aquí no hay regresión. Anótelo en su libro con su lapicero, sí. Aquí no hay regresión. Aquí hay, sí, regresión lineal simple. Acá, anótelo. Regresión lineal simple. Aquí también hay regresión lineal simple entre X y Y. Aquí no hay, con su lapicero, anótelo. No hay regresión ni correlación cuando la serie de pares de puntos hacen círculos. No. Esta sí. 2, 4, 6, 8, 10, la misma cantidad, ¿no? Creo. Se está acomodando y el ajuste a una línea recta ni yendo a cotoca. Una línea recta, a ver, por acá, y estas otras, no pues, acomoda una conocida. Más vale lo conocido que lo desconocido. A una conocida. Busque en Navidad a una conocida, digamos. O busque en Navidad a un conocido. Aquí, ¿a quién puedo acomodar? ¿A quién puedo, a qué modelo matemático conocido puedo ajustar esta serie de pares de puntos? Una parábola, ¿no? Siempre utilizando el método de los mínimos cuadrados que dice que el ajuste que usted está realizando manualmente o como quiera, porque hoy lo vamos a hacer de tres maneras el ajuste. Manualmente, como estamos haciendo manualmente, por una máquina calculadora simple, en el Excel y utilizando modelos matemáticos. Bueno, lo manual, ¿no? Ahí está. Utilizando los modelos matemáticos con una máquina calculadora simple y utilizando la herramienta importante en este curso para nosotros va a ser el Excel. También puedo utilizar otro, sí, otro más poderoso, pero no hay para qué complicarse. La herramienta en estadística más usual, más conocida, más fácil es el Excel. Ya, esta se llama regresión. No puede ser lineal, ni yendo a cotoca. Con nuestra piedra en nuestra cabeza no puede ser lineal. Es no lineal, no. Cuando uno dice no quiero, digamos. No lineal. Usted quiere casarse en el último día. ¿Qué hago? Sí, no quiero, digamos. No lineal. Tiene una parábola.
de entre las no lineales, las más populares, la logarítmica, de aquí. No. Estoy malo yo, matemática. Esta es la exponencial, como la pandemia, ¿no? Las olas. Al principio es rápido, como la primera ola. Llegó a la meseta y bajó. Una exponencial, una logarítmica, de aquí viene la logarítmica, ¿sí? Las más populares, las más conocidas. Y al final de todo esto tenemos que hablar de estas dos. En resumen, yo en el experimento utilizaré serie de pares de puntos para tratar de ajustar a una línea recta. Y esta parábola también se puede ajustar para una no lineal. Y una no lineal a veces se puede pasar a lineal utilizando álgebra elemental. ¿Qué haciendo qué? Aplicando logaritmos. Los petroleros, por ejemplo, utilizan pues la hoja logarítmica para graficar lo que está pasando en el pozo petrolero. Ya, de eso tenemos que hablar. De la regresión lineal. ¿Y saben cuál es su modelo? Página 118. Resáltenlo. Ahí está. Y de a 2 en 2 ¿Qué es el modelo más rápido? La relación funcional entre X y Y. Observen que lleva un sombrerito, ¿no? Porque es delicado esto. Un sombrerito. Ahí está, se llama, con su lapicero, anótenlo. Se llama ecuación de predicción. La Y con sombrerito. O también algunos ponen Y con asterisco. Y con sombrerito, sí. La ecuación de predicción. A eso tenemos que llegar. Y nosotros en este caso solamente vamos a hablar, en este curso, perdón, y hablamos así con Braulio, la regresión de tipo lineal. La regresión de tipo no lineal también se da. Y también la regresión múltiple, una dependiente de varias independientes. Aquí solamente hay una independiente y una dependiente. Por eso se llama regresión simple, que puede ser lineal, como en este caso lineal acá, y no lineal. Aquí no hay regresión y no hay correlación. Y eso se llama regresión. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues, tenemos que ver la buena relación que hay entre X y Y. Ya tengo el modelo. Ahí está. ¿Y para qué? Para ahora sí, con eso trabaje entre la segunda parte que se llama la correlación. Habrá entre comillas, una buena relación entre X y Y. Tenemos que medir cuantitativamente y lo vamos a medir con un coeficiente llamado coeficiente de regresión, ¿no? Coeficiente de correlación lineal. ¿En qué página está? Coeficiente de correlación lineal, página 119, que se la denota con la letra R. Auméntelo con su lapicero, sí. R. Ya. Si alguien tuviese una consulta, esa es la parte del contexto que nos toca ver hoy. Y empecemos, bueno. Ahora sí, utilizar los modelos matemáticos. El primer modelo matemático es la covarianza. Hace un mes hablamos solamente de la varianza con una sola variable. Una de ellas no más variaba. Ahora pueden variar las dos, pues. Miren, a ver aquí. Aquí digamos que sea 3 y aquí que sea 4. Muy bien. Aquí es 4 y aquí es 5. Está cambiando tanto X como Y. Aquí es 7 y aquí es 9. Están variando las dos, ¿no? Entonces no podemos hablar solamente de la varianza. Tenemos que hablar de la covarianza, que es una medida de dispersión conjunta. Aquí dice, resáltenlo así. La covarianza es una medida de dispersión conjunta de dos variables. Aquí está, aquí es 2. Este es X. Corríjanlo así. En su libro está Y. La una X. Corríjanlo. X y es.
X, Y. Esa es la covarianza. Es una medida de dispersión conjunta entre las variables X y Y. Y es lo primero que medimos, la covarianza. Los modelos se puede denotar como cov de XY o solamente así, SXY. SXY, la covarianza no ha de cambiar nunca si usted cambia de X por Y o Y por X, es la misma. La covarianza, digamos que usted eligió a la altura como X y al peso como Y, saca la covarianza, ¿no? Y si ahora usted eligió al contrario, al peso como X y a la altura como Y, va a salir la misma covarianza. X por Y es igual a Y por X. Covarianza. No cambia la covarianza si usted cambia las variables. Y este es el primer modelo matemático, sí. Resáltenlo en su apunte. Resáltenlo, sí. Con su lapicero, con su relita, los modelos matemáticos, resáltenlo. Resáltenlo, sí. Dos modelos matemáticos, uno en función de la desviación, esto se llama desviación, XY menos X media, la desviación en dx, por la desviación en Y. No. XY menos X correcta es la media aritmética. Y la otra desviación, la diferencia entre el valor de Y y su media aritmética de Y. Todo dividido entre el número de pares de puntos. Un camino. Otro camino, utilizando acá álgebra elemental, multiplique X por Y, X por... Llegamos a este otro modelo matemático. Eso ya es para la parte práctica, ¿no? Cuando me pidan la covarianza, bueno, iré por estos caminos porque me van a ayudar allá. ¿Qué es? Pero la covarianza en el concepto es una medida de dispersión conjunta de las variables X y Y. Primero. Segundo. Ya estamos dentro de qué estamos viendo nosotros, la regresión lineal simple. Para ello tenemos que hablar, pues, si hay una buena, ya hemos encontrado el modelo matemático que es la regresión con la serie de pares de puntos. Ahora entremos más adentro, veamos si existe buena relación entre X y Y. De eso me va a hablar el coeficiente de correlación lineal. Otra vez, lo vamos a hacer de tres formas. Uno, manualmente. Vamos a graficar manualmente y con sus modelos matemáticos. Eso. Segundo, con una máquina calculadora, lo mismo. Y tercero, en el Excel. Lógicamente, introduciendo datos, ¿no? En X y en Y. Y este es en el Excel. Este es el icono. Así le va a dar el icono. X y Y con unos puntitos. Usted ya sabe, pues, ¿no? El ingeniero Cano me dijo que esto se llama regresión. Bueno, algunos saben mejor que yo entrar ahí, tratar al Excel o algo así. Por eso tenemos que hablar de la buena relación o mala relación que hay entre X y Y. Eso se llama índice de correlación lineal o coeficiente de correlación lineal, que se la denota con la letra R minúscula. Y el modelo matemático para determinar la buena relación entre X y Y es utilizando lo que hemos calculado antes, la covarianza entre el dividido. Este es X. ¿Qué es S de X? Aquí está, pues. Es la desviación estándar de la variable dependiente. Página 119. Y SY, la desviación estándar de la variable dependiente. Sabemos, sí, hemos determinado nosotros en la primera parte, en el primer parcial, esta, la desviación estándar solamente de X, ¿no? Pero también podemos hallar la desviación estándar de Y. O también, utilizando acá, reemplazando ya sea él o este modelo, se llega a estos otros modelos matemáticos para determinar la buena relación, la correspondencia que hay entre X y Y. Tenemos que medir cuantitativamente, y cuando tenemos que medir cuantitativamente hay dos extremos.
Hay dos extremos perfectos. -1 y +1. ¿Cuándo será -1? Cuando la gráfica de la regresión, esta, ¿no? tenga exactamente un ángulo de 200. Espera un segundito. A ver, espera un segundito. ¿Cuándo será perfecta? Si el ajuste de la línea recta es exactamente 45 grados, es 1. Pero a ver, la tangente de... La tangente de 135. Eso. Si el ajuste que usted ha hecho tiene un ángulo de 45 grados con el eje Y, es perfecto. Y si el ajuste que usted hizo y el ángulo que hace esta, por ejemplo, la recta, si tiene un ángulo de 45 grados con el eje X, es perfecta. Me da 1 la tangente. Y esta otra, aquí la pendiente positiva, ¿no? Pendiente igual a 1. Aquí la pendiente igual a -1. ¿Cuándo será -1 la pendiente? Cuando el ángulo que hace el ajuste que está pasando por acá con el eje de las X me dé 135 grados. ¿Cuánto me da -1? La tangente de 135 grados, pues, me da -1. Por tanto, el coeficiente de correlación lineal está entre -1 y 1. Estos son los perfectos. Este es el perfecto negativo y este es el perfecto positivo. Lógicamente, R tiene que estar entre... Si me da -2, está mal. Si me da más 5, está mal, ¿no? Está entre -1, pasando por el 0, que no hay correlación, como este caso, aquí es 0. 0 acá, 0. De positiva +1, pasando por el 0 a negativa -1. Ese es el intervalo en el cual tenemos que medir al coeficiente de correlación lineal cerca al 1. Usted no va a pretender pues sacar ni 1 ni -1, que son los perfectos, el número negativo y el otro positivo. Pero pues estarán cerca. A ver, 0,98. Perfecto, ¿no? Casi perfecto. Aquí se acepta en un trabajo de investigación la buena relación que hay entre X y Y cuando R es mayor a 0,7. Mayor a 0,7 en valor absoluto. Más 0,7 o menos 0,7 en valor absoluto. Ya. Se dice entonces que ahí no perfecta, pero sí hay una buena correspondencia entre las variables X y Y cuando en valor absoluto RE sea mayor a 7, 7, 5, 8, 9, ¿no? ¿Y a dónde está? Página 120, resáltalo con su resaltador. Si R más 1, entonces se dice que hay correlación perfecta. ¿El ángulo es cuánto? 45 grados. El ajuste que yo hice de la serie de pares de puntos tiene un ángulo, que es una línea recta, lógicamente, tiene un ángulo de 45 grados con el eje de la X. Si R menos 1 también es perfecta, pero negativa. ¿Cuándo implica esto? Cuando la serie de pares de puntos sea inversa, ¿no? Y de tal manera que el ajuste que yo haga mida 135 grados y 135 grados en tangente da -1, la pendiente negativa. Ya. Y entramos ya al caso particular. Regresión lineal simple. Este es el modelo matemático de la regresión lineal simple. Resáltenlo. Página 120.
Y esto es lo que tenemos que hacer. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pares de puntos. Este es el ajuste. Póngalo con su lapicero, por favor. Ajuste a la serie de pares de puntos. El ajuste, ¿cómo? No es cualquier ajuste. Utilizando un método. El método de los mínimos cuadrados. ¿Qué dice? Que esta recta pase por la mayoría de los puntos con la condición de la distancia mínima entre este punto y este punto, entre este punto y esta recta, habrá una distancia, pero la más mínima posible. Esta recta no puede ir por acá, pues no, por acá no puede. Muy lejos está pues de los puntos. O por acá. No puede, no, muy lejos pues. Trate de ajustar que la mayoría de los pares de puntos pasen lo más cerca al ajuste. Esto se llama regresión lineal simple. Su modelo matemático es este. Y hemos comentado ese. Resáltenlo. Página 126. 120, perdón. Esto tenemos que hacer. Lo vamos a hacer en el Excel, manualmente y con una máquina calculadora. Pero no vamos a graficar con la máquina así. Directamente vamos a encontrar a los valores de A y a los valores. ¿Por qué este es este modelo? Porque tiene lógicamente dos variables, pues Y con sombrerito de la ecuación de predicción y X, ¿no? Donde A y B son parámetros, son constantes que hay que encontrar, y R también lo vamos a determinar con una máquina calculadora o utilizando álgebra elemental, sumando ya sea, mira aquí 3 modelos para el coeficiente de correlación lineal, 3 modelos matemáticos, pero uno de ellos es él. Y esta es el resumen de acá. Como son 2 raíces cuadradas, observen a ver, 2 raíces cuadradas, para esta es la desviación de X, esta es la desviación de Y. En uno solo pues, lo pondremos y adentro lo ponemos corchete, ¿no? Esto. Es lo mismo que esto. Ya, regresión lineal simple, hacemos todo eso utilizando el método de los mínimos cuadrados. Y por último tenemos que hablar de acá, del coeficiente previo. Este modelo matemático tiene 2 parámetros. ¿Cuáles son? A ver, si me ayudan. Son los parámetros A y B. Para determinar el modelo matemático funcional entre las variables X, tenemos que hallar al A y al B. ¿Qué es el A? El A es la ordenada en el origen, es la distancia. Vean, a ver, si este es el ajuste, esta se intercepta con el eje de la Y. Esta distancia del 0, esta distancia del 0 hasta este punto se llama ordenada en el origen y se la nombra generalmente con la letra A. Este sería el independiente acá. Este es la ordenada en el origen, la A. Anótenlo ahí en su lapicero. La ordenada en el origen es A. Y el B, ¿saben cómo se llama? Pendiente. Pero no se la conoce aquí como pendiente, se la conoce como coeficiente de regresión lineal. Otro, ¿no? Antes era coeficiente de correlación y ahora estoy hablando del coeficiente de regresión para ver si la serie de pares de puntos tienen pendiente positiva o tienen pendiente negativa, porque aquí B es la pendiente. Esta B que está marcando el cursor es la pendiente, pero no se conoce como pendiente, pues. Se conoce como el coeficiente de regresión lineal, que puede ser positiva o puede ser negativa. Coeficiente de regresión lineal, página 122. Estos son los modelos matemáticos para encontrar A y B. Es un sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, A y B. ¿De dónde salieron estos? Después de haber utilizado derivadas parciales. Por eso que aquí en este grupo no nos vamos a complicarse. ¿De dónde salen estos modelos? De acá. Aquí. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Pero, vayamos por acá. Coeficiente de regresión lineal, que es la pendiente, que es lo más importante.
lo más importante en la gráfica, antes que la ordenada en el origen. Solamente ella dice, es el intercepto del ajuste con el eje de las Y, nada más. En cambio, B es la pendiente. A mayor pendiente, más beneficio, ¿no? Mayor X, más X, mayor pendiente, más beneficio. Cuando la relación es directa, ¿sí? Si es inversa, ahí está complicado. A más X, menos Y está perdiendo, pues, está perdiendo. Más propaganda, sigue perdiendo, pues no entró, digamos, a la parte comercial. Sigue, a no ser que sea plata lavada, ¿qué le importa, digamos? Pero si es plata de nosotros, con sudor de la frente, más propaganda, su negocio sigue cayendo. Sigue cayendo. No puede. Eso se mide con este coeficiente. El coeficiente es el más importante ahí, antes que A. Por eso que al coeficiente de regresión, que es la pendiente, primero se la calcula. Y después viene la otra, la ordenada en el origen. Hay dos caminos, sí. Dos caminos para determinar la pendiente. Es el coeficiente de regresión. No se la conoce como pendiente, sí. Se la conoce como coeficiente de regresión lineal. Otra vez la covarianza. Dividido entre la varianza de la variable independiente. B. La covarianza dividida entre la varianza de la variable independiente. Si fuera para Y, lo mismo sería la covarianza, que solamente cambiaría X de XY al cuadrado. Ya. Y después la ordenada en el origen, que es el otro parámetro, que depende de la media aritmética de Y menos la media aritmética de X por B. Por eso que primero hay que calcular a B para hallar a quién, a la ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen, no se olviden, es esto. Esta distancia desde el 0, 0 hasta este punto se llama ordenada en el origen. Y esta es la pendiente. La pendiente, la inclinación que hace el ajuste con la serie de pares de puntos. Y pero hay un problemita acá. También otro camino es utilizando la ecuación punto pendiente. Desáltenlo así. Echa la ley, echa la trampa. También hay otro modelo matemático lineal. Este es la punto pendiente. Punto pendiente. El punto es el punto X con rayita, la media aritmética de X, y coma la media aritmética de Y. Tengo que conocer tanto a la media de X como a la media de Y para poder utilizar este otro camino para determinar el modelo que relaciona a X y Y. ¿Dónde? A ver. Ahí. Estamos bien. Esto es lo que está marcando acá el cursor, es la pendiente. Esto es B. El coeficiente de regresión lineal más largo para mí por este camino. Por otro camino más corto, ¿no? Allá ve. Ya. ¿Qué dice? ¿Cómo se entiende? Página 123, ¿cómo se entiende este coeficiente? Si es mayor a 0, pendiente positiva, pues. Entonces la función es creciente. Resáltenlo con su lapicero. La función creciente. Si B es menor a 0, pendiente negativa. Entonces la tendencia lineal es decreciente. Ahí está bien. Si B es mayor a 0, la tendencia lineal es creciente. Será positiva, ¿no? Si es lineal, pendiente positiva. Si es negativa, pendiente negativa. La una aumenta y la otra disminuye. Decreciente. Y si es 0, no hay. Aquí no hay regresión. Sí. Si B es 0, la pendiente es 0, pues, una función constante. En cambio, la anterior esta no es constante, ¿no? Crece hacia arriba y esta decrece hacia abajo. Y esta, cuando B es 0, pendiente 0, estamos con una gráfica constante, una gráfica paralela, una línea recta paralela al eje horizontal. Ahí no hay regresión.
Tampoco hay correlación, pues si no hay regresión, B es 0. Solamente ha de quedar como que, a ver, como esto ha de quedar, una función constante. Y por último, en el Excel no sale como resultado el coeficiente de correlación lineal. Si no sale este sale, coeficiente de determinación. Coeficiente ese es el que sale en el Excel. ¿Y cómo se lo determina esto? Muy simple. Si ya tengo R, elévelo al cuadrado. Elévelo al cuadrado. Y al elevar al cuadrado lo ha de expresar en porcentaje. En porcentaje. Por eso que este llama el coeficiente de determinación es lo mismo que el anterior, que el de correlación. Solamente que este está elevado al cuadrado y el resultado está en porcentaje. Un 99% de buena relación entre X y Y. Y 1% de qué, a ver. Seguramente hay otras variables que no las estamos tomando en cuenta. Enseguida haremos eso. El R cuadrado, este es el que aparece en el Excel, pues el R cuadrado está entre 0 y 1. Su intervalo está entre 0 y 1. Y por último, cuando hay una variable dependiente y varias variables independientes, se llama regresión múltiple. Son los modelos lineales múltiples que siguen. Ahí no me quedará en este. La regresión lineal múltiple. También viene esa, por ejemplo, una exponencial, esta es una no lineal. Pero aplíquele el logaritmo, pues. Pasó a ser lineal, pero transformada en lineal. Una potencial, aplique el logaritmo, pues, y lo transforma en lineal. Una hiperbólica, aplique logaritmos. Ya. Con todo esto tenemos que hacer ahora una práctica de 3 formas. Te voy a plantear enseguida el problema y vamos a entrar a esto. Esto ya. Regresión y correlación. Ya, lo vamos a hacer de 3 formas. El ejemplo que está planteado acá, en un video que lo vamos a ver, de 3 formas. Uno, utilizando los modelos matemáticos que les he comentado. Uno, para entrar a la regresión y correlación. Otro, con una máquina calculadora simple. Y por último, en el Excel. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de estadística que dice: la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 12 estudiantes del primer año de una determinada universidad. Y nos pide 5 cosas. En primer lugar, obtener un diagrama de dispersión para estos datos. En segundo lugar, determinar si existe relación lineal entre los datos. El punto número 3, obtener las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. 4, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Y 5, ¿cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos? Y nos dan la siguiente tabla con los 12 datos, donde aparece en la primera columna la altura en centímetros, que son estos valores de aquí, y el peso en kilogramos, que son estos valores de aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de dispersión para estos datos. El diagrama de dispersión se refiere a gráficos
Está en el Excel. Está en el Excel. Primero pone la variable independiente, cual usted elegirá una de ellas como variable independiente y otra como variable dependiente. Y lo vamos a graficar en el sistema cartesiano XY. Aplicar todos estos datos en un plano cartesiano, considerando estos valores como si fueran las coordenadas en dicho plano cartesiano. Primero tenemos que elegir cuál eje va a representar cuál dato de estos. Podemos elegir, por ejemplo, que el eje X represente la altura y que el eje Y represente el peso. O también al revés, que el eje X represente el peso y que el eje Y represente la altura. No importa cuál elección hagan. Hay veces que es más sencillo o más que se ve mejor, es más estético, digamos, elegir el eje X para determinada medición, pero en este caso da lo mismo cuál eje elijamos. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el eje X como la altura y el eje Y como el peso. Así que 178 va a ser la coordenada X del primer punto y 69.8 va a ser la coordenada Y de ese primer punto, y luego así cada uno de estos representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Hay que graficar entonces todos esos puntos y obtenemos una gráfica como esta de aquí. Hay que elegir una escala que resulte favorable. No necesariamente tenemos que elegir un cuadrito como una unidad. Hay veces que nos va a servir más irnos saltando, por ejemplo, como aquí, ir de 5 en 5. Y tampoco hace falta graficar desde el origen. Si se fijan aquí, el punto de esta esquina no es el 0, 0, que sería el origen, sino que empezamos aquí en el 150 y 55, 55 para el peso y 150 para la altura, porque si nos fijamos en los datos, todos los datos son mayores que 150 y lo máximo a lo que llegan, bueno, el número máximo en la altura es el 188, así que no hace falta ir más allá del 190, ni hace falta ir menos que el 150, por lo que no hay necesidad de graficar esto desde el origen. Entonces elegimos un punto de inicio tanto para la altura como para el peso y elegimos una escala que nos resulte favorable. Ya que hemos hecho eso, entonces vamos a graficar cada punto como las coordenadas correspondientes. Por ejemplo, el primer punto que dice 178,69.8 es 178 en la altura, o sea, más o menos aquí, 178. Y subir hasta 69.8. Bueno, pues subimos hasta 69.8 y caemos en este punto de aquí. Y así, cada uno de estos puntos lo vamos graficando. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos puntos que tienen la misma coordenada X, 178, que es también, por ejemplo, este de acá, 178,75.6. También se encuentra aquí a la misma altura respecto al eje X. Bueno, así puede pasar con varios puntos, incluso puede haber dos puntos que también tengan el mismo peso, por ejemplo, y diferentes alturas. Lo importante aquí al obtener el diagrama es ir visualizando estos datos, qué tipo de tendencia llevan. Puede ocurrir, diferentes circunstancias aquí. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es que los puntos aparezcan dispersos en forma aleatoria, o sea que aparezcan puntos aleatoriamente de tal manera que parece que no hay ninguna relación entre una variable y la otra. En este caso los puntos no son tan aleatorios. Si se fijan, los puntos se van ubicando cada vez más arriba conforme más nos vamos moviendo hacia la derecha. Eso sugiere que entre mayor es la altura de un estudiante, mayor será su peso. Entonces hay alguna relación entre la altura y el peso. En este video vamos a calcular la relación lineal que puede existir entre dos variables. No es el único tipo de relación que presentan dos variables. También pueden presentar relación cuadrática, cúbica o relación logarítmica o exponencial. Hay bastantes tipos de relación que pueden presentar dos variables. Ya más adelante iremos viendo otro tipo de relaciones, pero en este caso vamos a centrarnos nada más en relación lineal. Relación lineal significa que podamos trazar una línea recta que más o menos se parezca a la forma en la que se van distribuyendo estos puntos.
o sea, la línea recta que más se aproxime a la forma en la que se distribuyen estos puntos. Por ejemplo, una línea recta podría ser esta de aquí. Obviamente la línea recta no va a pasar por todos los puntos porque los puntos no están alineados, así que se trata de trazar una línea recta que más o menos se acerque a lo más posible a todos los puntos. O sea, obviamente no vamos a trazar una línea recta por acá arriba o una línea recta por acá abajo porque estaría muy lejos de los puntos. Esta línea recta está más o menos cerca de todos los puntos. El problema con trazar una línea recta así por nuestro criterio es que otra persona, por ejemplo, al ver este conjunto de puntos, podría decidir trazar no esta recta, sino una recta distinta, por ejemplo, esta de aquí. Quizá para otras personas resulte ser una recta que más se aproxima a los puntos. Y bueno, pues podemos ver que puede salir aquí una infinidad de rectas distintas que puede parecer que se aproxima más a estos puntos. Entonces, para calcular cuál va a ser la recta más cercana a estos puntos, necesitamos unas expresiones matemáticas precisas que nos permitan calcular la ecuación de esta recta sin depender pues de cada investigador, cada persona que esté manejando este tipo de datos. Así que eso es lo que vamos a hacer más adelante. El punto número 2 nos dice, determine si existe relación lineal entre los datos. Bueno, como ya expliqué ahorita con los puntos que teníamos ahí graficados, vemos que sí, al parecer existe un tipo de relación lineal, ya que es posible trazar una recta que se ajuste a esos datos que teníamos graficados, y vemos que conforme más aumenta una variable, más aumenta la otra variable. Así que eso nos sugiere que sí puede existir un tipo de relación lineal, pero aún así hay que determinarlo a partir de una fórmula. La fórmula que nos va a permitir determinar esto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, no exactamente este coeficiente de correlación lineal, sino otro coeficiente que va a ser elevar el coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese coeficiente se representa como R y se calcula dividiendo la varianza de las variables x, y entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Si no saben lo que significan estas letras, no se preocupen, aquí voy a poner las fórmulas también. La covarianza entre dos variables la representamos como SXY y se calcula como la suma de estos dos productos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo calcular esto a partir de la tabla. Simplemente es cada dato menos la media, eso para las X, también para las Y, luego página 119. Multiplicar todos esos datos y finalmente sumarlos y dividir entre n. N es el número total de datos que tenemos, que en este caso tenemos 12 datos porque el problema nos dice que es una muestra de 12 estudiantes y de la tabla podemos contar que efectivamente tenemos 12 datos. Así que n va a valer 12. Bueno, SXY entonces es la covarianza. Ahora, SX, como les decía, es la desviación estándar para la variable X y esa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado y todo esto dividido entre el número de datos. Y el SY es lo mismo, nada más que para la variable Y en lugar de la variable X. Así que vamos a ver cómo calcular estas tres cantidades a partir de los datos de nuestra tabla. A nosotros nos dieron esta tabla en el problema. A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada una de estas variables, la media o el promedio. Recuerden que la media entre un conjunto de datos simplemente se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que sumamos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es sumar todos estos datos de X. Vamos a colocar aquí abajo el total. Entonces, al sumar todos estos, aquí da como total 2037 y al sumar todos los datos de la variable Y, nos da como resultado 832.7. Ahora, vamos a dividir la suma entre el número de datos para obtener la media de la variable X y también a dividir esta suma entre el número de datos para obtener la media de la variable Y. Así que la media de la variable X va a ser la suma, que es 2037, entre 12. Hacemos la división y eso nos da 169.75. Ahora vamos a calcular la media de la variable Y.
que va a ser 832.7 entre 12, lo cual nos da 69.39. De esa manera tenemos los promedios o medias de cada una de estas variables. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar unas columnas a esta tabla, unas columnas que nos van a hacer falta para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, la primera columna que agregamos es esta de aquí, que es X menos la media de X. Esta columna la vamos a calcular restándole a cada valor de X la media de la variable X que acabamos de obtener. O sea, hacemos 178 menos 169.75. El resultado de esa resta es 8.25. Luego hacemos 160 menos 169.5 y el resultado es menos 9.75. Y así para cada dato de estos lo vamos haciendo y los vamos escribiendo aquí en su fila correspondiente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la columna de las Y. Vamos a calcular Y menos la media de la variable Y. O sea que ahora a cada dato de los que aparecen aquí en la columna de Y, le vamos a restar 69.39, que es la media de Y. O sea, 69.8 menos 69.39, eso nos da 0.41. Y así con cada uno de estos datos y los vamos escribiendo aquí. Ahora que tenemos estas dos columnas, vamos a construir otras columnas. Vamos a elevar la columna de X menos la media de X al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado y obtenemos el valor correspondiente. Simplemente recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar el dato por sí mismo. O sea, aquí es 8.25 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 8.25 por 8.25, y eso nos da 68.06. Luego multiplicamos este dato por sí mismo, eso nos da 95.06, y así para cada dato. O sea, cada dato lo elevamos al cuadrado y vamos escribiendo aquí los resultados. Y hacemos lo mismo ahora con la columna de Y menos la media de Y. Vamos a elevar al cuadrado los datos que aparecen en esta columna y los colocamos aquí. Y aquí hace falta una tercera columna que va a consistir en multiplicar los datos de estas dos columnas. Multiplicamos 8.25 por 0.41 y eso nos va a dar el primer valor, que es 3.38. Luego multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí. Multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí, y así sucesivamente. Esa va a ser la columna de X menos la media por Y menos la media de Y. Ahora que tenemos construidas estas columnas, estas tres columnas de aquí son las importantes. Estas de aquí nada más nos sirven para construir estas tres, y estas tres de aquí son las importantes. Ahora vamos a calcular la suma de los valores que aparecen en cada una de estas columnas y las colocamos aquí en la parte de abajo. Entonces sumamos todos estos datos, eso nos da 1276.25, sumamos todos estos y nos da este valor, sumamos todos estos, nos da este valor. Bueno, ahora que ya tenemos esas tres columnas, ya podemos calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Vamos a empezar calculando la covarianza, que como dijimos es la suma de X menos la media de X por Y menos la media de Y, y ahora sí ya queda claro. Esta X menos media de X por Y menos media de Y es precisamente los datos que aparecen en esta última columna que obtuvimos. Y este símbolo de aquí significa simplemente la suma de todos esos datos. Y la suma de todos estos datos es este valor que escribimos hasta aquí abajo. Entonces aquí en la parte de arriba simplemente sustituimos 716.38 y en la parte de abajo, que es N es el número de datos, que en este caso es 12, y entonces nos va a quedar 716.38 entre 12. Hacemos esa división y nos da como resultado 59.70. Esa es la covarianza. Vamos a anotarla porque esa es muy importante y nos va a servir también más adelante. Entonces vamos a dejarla aquí. La covarianza es 59.70. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar para la variable X. Desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de X menos la media de X al cuadrado. Entonces nos vamos a la columna donde aparece X menos la media de X, que es esta de aquí, y nos vamos a la suma. Hicimos toda la suma, ahora vamos a tomar este dato de aquí. Ese lo vamos a sustituir aquí en la parte de arriba y eso se divide entre el número de datos, que es 12. Así que al sustituir nos va a quedar raíz cuadrada de la suma de estos datos de aquí, que es 1276.25, eso va en la parte de arriba, y eso sobre 12. Lo primero que hay que hacer aquí es esta división.
dividimos entre 12 y eso nos da 106.35 y ahora hay que sacar la raíz cuadrada de este número y nos va a quedar 10.31. Esa es la desviación estándar para la variable X. Vamos a anotarla por aquí. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar para la variable Y, que se calcula de manera muy similar a como calculamos la de X. Simplemente va a ser la suma de Y menos la media de Y, ahora en este caso porque es para la variable Y. Entonces va a ser Y menos la media de Y al cuadrado. La suma de todo eso es 536.67, así que en la parte de arriba queda 536.67 y eso dividido entre 12. Hacemos la división, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a quedar como resultado 6.69. Esa es la desviación estándar de la variable Y. Estos tres datos son los importantes que vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla ya no la vamos a necesitar más. Simplemente necesitamos estos tres valores para continuar con el ejercicio. Así que voy a borrar todo y nos quedamos únicamente con estos tres datos. Ahora que ya hemos calculado esto, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70, la desviación estándar para la variable X es 10.31 y para la variable Y es 6.69. Página 119. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión. Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí. 10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso, obtendríamos un número negativo. Y página 119. Si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1. Y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1 exacto, significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podríamos trazar una recta para los puntos que tenemos y que se obtiene a partir del coeficiente de Pearson, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es elevar el cuadrado del coeficiente de Pearson, o sea, va a ser r elevado al cuadrado, que en nuestro caso va a ser 0.87 elevado al cuadrado. Página 125. Este es el coeficiente de determinación. En este caso nos da como resultado 0.7569. Pero en lugar de escribirlo así, generalmente se representa como porcentaje. Así que este punto decimal lo recorremos 2 lugares hacia la derecha y esto nos queda 75.69%. ¿Qué significa 75.69%? La buena relación que hay entre X y Y. ¿Y dónde está el otro 25%? ¿Dónde queda el otro 25% para que la relación sea perfecta? Atíname. El otro 25% seguramente en este experimento no se está tomando en cuenta a algunas otras variables. Otra vez, el otro 25% implica que seguramente en este experimento entre altura y peso existen otras variables que no las estamos tomando en cuenta. ¿Acaso cuando ustedes entran a su laboratorio miden la temperatura del ambiente ahí en su aula cuando las compran
computadores están calientes ahí. No miden eso. Una variable importante a veces, la temperatura del ambiente, ¿no? Atemperar el aula, ¿no? Es una variable. Y eso quiere decir el 25%, lo que le falta para hacer el 100%. Acá hay una buena relación, sí, entre altura y peso, un 75%, y el otro 25% donde se encuentra, seguramente entre estas variables X y Y, hay otras que no las estamos tomando en cuenta. Y ahí aparece la regresión múltiple. Esto lo podemos interpretar como que podemos trazar una línea recta que se acerque a todos los puntos, que represente a todo el conjunto de puntos con un 75.69% de precisión. Entonces, como el valor es muy cercano al 100%, podemos decir que existe relación lineal. Entre más cercano sea al 100% es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca de una línea recta. Si el valor que obtenemos aquí es muy bajo, muy cercano a cero, entonces decimos que no existe relación lineal. Así que de esa manera terminamos el apartado número 2. De aquí concluimos que sí existe relación lineal y vamos a pasar al número 3. El número 3 nos dice, obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Tenemos dos posibles rectas. Una recta se llama recta de regresión de Y sobre X. Esa recta es en la que consideramos a Y como variable dependiente y a X como variable independiente. La más popular, así en cálculo nos han enseñado. Eso significa que podemos variar el dato de la variable X. Por ejemplo, en este caso, que nuestra variable X representa la altura, nosotros podríamos asignar algún valor a la altura. Por ejemplo, preguntarnos cuál será el peso de un estudiante que tenga una altura de 170 centímetros, entonces le damos a X ese valor y a partir de ahí obtenemos un valor de Y. O sea que Y es un valor que depende del valor que le asignemos a la X. Y la segunda recta es la recta de regresión de X sobre Y. En este caso, la X es la variable dependiente. X depende del valor que le asignemos a Y. En este caso, sí, dijéramos que la altura depende del peso que tiene un estudiante. Entonces, vamos a calcular nosotros las dos rectas. Vamos a empezar con la recta de regresión de Y sobre X. Como Y es variable dependiente y X es variable independiente, esta recta tiene esta forma. Y asterisco igual a A más B X. A la Y la representamos con una también llamada ecuación de predicción. En la guía está con Y con sombrerito. Asterisco porque lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la variable Y para un valor que nosotros asignemos a la variable X. Siempre el resultado que obtengamos es un valor aproximado porque este modelo es un modelo aproximado a los datos. Como ya vimos, la recta no pasa exactamente por todos los datos, sino que se aproxima lo más posible a ellos. Así que con ese asterisco es con el que representamos que va a ser un valor aproximado. Aquí lo importante es saber calcular el valor tanto de A como de B. Eso se calculan con estas fórmulas. Página 122. El valor de B se calcula dividiendo la covarianza entre la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de la variable X. De esa manera es como vamos a obtener el valor de B, que por cierto a B también se le llama de una manera especial, se llama coeficiente de regresión. Ese es el valor de B. Y el valor de A se va a calcular una vez que ya tengamos el valor de B. El valor de A lo calculamos como la media de la variable Y menos B por la media de la variable X. De esa manera vamos a calcular los dos coeficientes, los dos valores, A y B. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas para la recta de regresión de Y sobre X. Para la otra recta, que es la recta de regresión de X sobre Y, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que intercambiamos X por Y. Aquí en lugar de poner Y pondríamos X, aquí en lugar de X pondríamos Y, aquí en lugar de X ponemos Y. Aquí arriba no hace falta intercambiarlas porque seguimos obteniendo lo mismo. Si ponemos YX es lo mismo que XY, sigue siendo la misma covarianza, así que lo de arriba queda igual. Aquí en lugar de esta Y ponemos X y en lugar de esta X ponemos Y, y esas serían las fórmulas para la recta de regresión de X sobre Y. Bueno, vamos a calcular entonces esos valores de aquí. Y para eso necesitamos recordar los valores que ya obtuvimos anteriormente de la tabla, que son estos de aquí.
la covarianza, las desviaciones estándar y las medias. Vamos a sustituir entonces. B es la covarianza entre la varianza o la desviación estándar al cuadrado. La covarianza es 59.70. Sx nos dio 10.31, lo elevamos al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Eso nos da como resultado 106.2961. Y hacemos esta división y eso nos da como resultado 0.56. Ese va a ser el coeficiente de regresión o el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor de A va a ser la media de Y menos B por la media de X. La media de Y la obtuvimos como 69.39 menos B, que es el que acabamos de obtener, que es 0.56, por la media de X, que es 169.75. Entonces empezamos haciendo esta multiplicación y eso nos da 95.06 y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado menos 25.67. Ahora que tenemos el valor tanto de B como de A, simplemente sustituimos en esta ecuación y de esa manera tenemos la recta de regresión de Y sobre X. O sea, Y asterisco igual a menos 25.67, que es el valor de A, más B por X, que es 0.56 por X. Ese modelo, anótenlo en su apunte, porque enseguida haremos con una máquina calculadora y llegaremos a este modelo, a esta relación funcional entre X y Y, con una máquina calculadora. En una parte, a él anótenlo y al R más al R. ¿Cuánto salió el R? El R salió 0.87, ¿no? Al cuadrado, R cuadrado 75,69%. Eso anótenlo. Eso con una máquina enseguida lo vamos a ver. ¿Y a qué le falta aquí? Ahora si es de ecuación de predicción, a una X le corresponde una Y. Ya tenemos el modelo, pues ahora sí, a una Y le corresponderá otra X. Esa es la recta de regresión de Y sobre X. Vamos a calcular la otra recta de regresión, la recta de regresión de X sobre Y. Como les dije hace un momento, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que ahora intercambiamos Y por X. Ahora tenemos aquí X asterisco, aquí tenemos la Y, aquí tenemos la desviación estándar de Y al cuadrado, y aquí tenemos X, la media de X menos B por la media de Y. Pueden comprobar que efectivamente simplemente intercambiamos los papeles de X y Y. Entonces, igual que antes, necesitamos estos datos que obtuvimos de la tabla y vamos a calcular entonces el valor de B, que va a ser la covarianza entre la varianza de la variable Y, 59.70 entre 6.69 al cuadrado. Elevamos primero al cuadrado y eso nos da 44.7561. Hacemos la división y nos da 1.33. Ahora vamos a calcular el valor de A. A va a ser la media de X, que es 169.75 menos B, que es el que acabamos de obtener, 1.33 por la media de Y, que es 69.39. Hacemos primero esta multiplicación, eso nos da 92.29 y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado 77.46. Ahora que tenemos el valor de A y de B, lo sustituimos aquí en la ecuación del principio y obtenemos que X asterisco es igual a 77.46, que es el valor de A, más el valor de B, que es 1.33 por Y. Esta es la recta de regresión de X sobre Y. Esas dos rectas que acabamos de obtener nos van a servir para resolver los puntos número 4 y 5. Vamos a resolver ahora el punto número 4. Nos pregunta, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Bueno, recordemos que nosotros elegimos la variable X como la variable que va a ser la altura de los estudiantes. Así que este valor de aquí es el valor de X. Tenemos un valor de X que es 169 centímetros y queremos encontrar el valor de Y, por lo que debemos de irnos a la ecuación de la recta en la cual tenemos Y asterisco del lado izquierdo, que va a ser el valor aproximado de Y. Y representa el peso y nosotros vamos a calcular el peso aproximado. Así que vamos a calcular Y aproximada, esta fórmula que habíamos obtenido hace un momento. Entonces sustituimos aquí el valor de X, simplemente lo sustituimos entre paréntesis y realizamos las operaciones. 0.56 por 169 nos da
.64, perdón, y luego hacemos esta resta de aquí, menos 25.67 más 94.64 nos da 68.97 y son kilogramos porque la Y es la variable peso. Este de aquí entonces es el peso aproximado del estudiante que mide esta altura. Y finalmente el punto número 5, ahora es al revés, ahora nos pregunta cuál va a ser la altura aproximada y nos dan el peso del estudiante. Nos dice, el estudiante pesa 77 kilogramos. Entonces ahora tenemos un valor para Y. Y vale 77 kilogramos y queremos encontrar el valor de X. Así que ahora vamos a utilizar la otra recta de regresión. La recta de regresión de X sobre Y, que es esta de aquí. Entonces X, como tuvimos X asterisco de 77.46 más 1.33 de Y, sustituimos aquí el valor de Y, que es 77 kilogramos, igual entre paréntesis, y hacemos esta multiplicación, eso nos da 102.41, y hacemos esta suma de aquí, y eso nos da 179.87. Así que esta va a ser la altura aproximada de un estudiante que pese 77 kilogramos. Eso es para lo que nos sirve este tipo de cálculos, nos sirven para predecir algunos valores de forma aproximada una vez que hemos obtenido el modelo. Aquí ya podemos nosotros más o menos predecir cuál va a ser la altura de un estudiante que tenga determinado peso o cuál va a ser el peso de cualquier estudiante que tenga determinada altura, sin necesidad de tener esos datos en una tabla. Para eso es que nos sirven estas rectas de regresión. Bueno, ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio similar. Ya, todo lo que he explicado en la parte teórica, utilizando modelos matemáticos. Ahora entremos al otro camino con una máquina calculadora simple. Saquen su máquina. Saquen su máquina calculadora simple. Ya, enciéndanla. Pongan en el previo, tiene que reconocer cuál es la variable independiente. Sí, esta es la variable independiente. Esta es la variable dependiente. Modo stats 3. La opción 3 en mi máquina. La 1 es para una variable. A partir de la opción 2 es para dos variables. La lineal, la opción 2. La 3 no lineal, parabólica sí. La 4 no lineal logarítmica. La 5 no lineal exponencial, potencial. La 2, la lineal. Y aparecen dos columnas. X, Y. Y alguien que me ayude aquí, sí. Sebastián Quiroga. Sebastián Quiroga, ¿está por ahí? ¿Está durmiendo? Sebastián Quiroga. No, ingeniero, no estoy durmiendo. Ya, Sebastián. No, un chiste nomás. Sebastián, ayúdeme. Usted me va a dictar esta primera columna que está pintada con azul. ¿Está bien? En la máquina sale dos columnas, X, Y. X. Ingeniero, lo que pasa es que estoy en el trabajo y no estoy con calculadora, pero estaba atendiendo la clase, va a disculpar. ¿Y alguien que pueda ayudar entonces? Miranda Montero. Sebastián Salazar. Sí, ¿Tiene su máquina? Sí. Ya, muy bien. Ayúdeme entonces. Usted me va a dictar esta columna que estoy indicando que en el cursor. Esta es la variable independiente X, esta es la variable dependiente Y. ¿Está bien? Okay. Me dicta esta columna así en ese orden que se encuentra. Ayúdame. 178, la primera. Sí. 160. Espera. Cuando uno tiene que introducir datos, aprieta el signo igual en esta máquina así. Ya, ahora sí, siga, 160. 183. 152. Ya. 168. Ya. 178. Ya. 188. Ya. 165. Ya. 157. Ya. 170. Ya. 165.
Ya. Y 173. Ya, gracias. 12 datos de X que se introducen en la máquina. Voy a volver atrás y me va a dictar la otra columna de Y. ¿Está bien? Sí. Espera un segundito. Ya, empieza. Ayúdame. 69.8. Ya. 67.5. Ya. 81.0. Ya. 60.8. Ya. 70.02. No. 70.2 nomás. 70.2. Ya. Ya. 75.6. Ya. 80.1. Ya. 72.0. Espera un ratito. Punto cero, ¿no? Ya. Sí. 59.4. Ya. 65.3. Ya. 62.6. Ya. 68.4. Ya, gracias. Tengo los 12 pares en la máquina. Ahora tengo que hacer lo siguiente. Tengo que borrarlo con la tecla AC. AC. Y tengo que entrar ahora sí al Shift 1. Shift 1, Stats. Stats. Ahí hay 6 opciones. 1, Type. 2, Data, los datos. 3, Sum. Es para sumatoria. Para los modelos matemáticos. Porque si ustedes han apreciado, la mayoría de los modelos matemáticos es con sumatoria. Para sumatoria esa. 4, Var, varianza. En mi máquina. La número 5, Rec, regresión. Esa es la tecla, esa es la opción que tengo que apretar. Regresión, Rec, 5, mi máquina. Ahí sale 5 opciones. La opción 1 para A, que es lo que necesito. La opción 2 para B. La A es la ordenada en el origen, sí. La B es el coeficiente de regresión. R, el coeficiente de correlación lineal. 4, X con sombrero quiere decir que X es la variable dependiente. X en función de Y. La opción 5, Y con sombrero. La cuestión de predicción. Y en función de X. A ver, ¿cuánto salió A hace rato? Lo anotaron en algún lugar, ¿no? Si me ayudan a ver. ¿Cuánto salió A ahí en el tutorial? Menos 25.67, ¿no? ¿Salió? Yo aquí lo anoté, sí. A ver, ¿cuánto sí, vemos acá? A ver, me van a ayudar. Apriete la opción 1, igual. Sale 20. Menos 25.89, ¿no? ¿Cuánto salió en el así sale. Sí. Menos 25.89. 1.98. Ya, muy bien, muy bien. Está bien, entonces. Está bien con todas las, ¿cómo se llama? Con todas las aproximaciones, todo ello. Está bien, bien está. Ya. Con nuestra máquina calculadora, menos 25.89. Perfecto para B. Bórrelo con AC. Otra vez pone Shift 1. La opción 5, regresión en mi máquina. Y la opción 2 para B. El tutorial sacó ¿cuánto? Si me ayudan. 0,561, ¿no? ¿El tutorial o no? 0,5613124. Ya, está bien entonces. Ve también, estamos sacando 0,50. Eso sí es positivo. Si B es positivo, quiere decir que la tendencia es positiva. Si B es positiva, quiere decir que la tendencia es positiva. Si B es positiva, quiere decir que este ajuste tiene pendiente positiva. ¿Qué implica? Con las variables, una variable en X aumenta y la otra aumenta. Implica que hay una relación directa entre X y Y. Eso significa B. Una tendencia creciente. Y ahí al final, faltaba el R, ¿no? La máquina sacó R 0.87. A ver, no la máquina, el tutorial. 0.87. Otra vez borre con AC, Shift 1,
Rec 5, R, la opción 3. 3, 086, 560 en esa máquina. 086, 560. ¿Dónde estás? R en el tutorial 0087, ¿no? ¿Está bien? Está bien por los decimales, por todas las cosas. 087. ¿Qué implica esto? 087, ¿qué implica? Que hay una buena relación entre X y Y. Pero, en esta vida siempre hay un pero. Este coeficiente de correlación lineal se lo puede expresar en porcentaje. Al pasarlo al porcentaje, elévelo al cuadrado. Elévelo al cuadrado. Y se llama, pasa a ser coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación está en el Excel. Usted va a gallinar más tarde en el Excel. Ese está en el Excel. ¿Cuánto sale? 0,74, ¿no? Por ciento sería 74,9%. Más o menos 75% de buena relación entre X y Y. Pero ¿qué está pasando para que no sea perfecto? Solamente Dios es perfecto. ¿Qué estará pasando para que no sea perfecto? ¿Cuánto le falta? 25% le falta. Eso es 25%. ¿Qué implica? Implica que seguramente entre estas variables X y Y, que son variables de peso y altura, seguramente existen otras variables que no las estamos tomando en cuenta. Además, dice que ese 75% hay de buena aproximación de este ajuste para la mayoría de estos puntos. Eso también significa, hay un 75% de buena aproximación del ajuste con la mayoría de los puntos. Ya, y al final eso es lo que se quiere, ¿no? Ya después ya se da ya respuesta a los otros. Usted... Ese es el modelo matemático. Estos modelos matemáticos son relaciones funcionales que ayudan a predecir. Miren, a ver, si esta es la recta de ajuste que me dice que hay una buena aproximación de un 75% a la mayoría de los puntos. Utilícela pues a esta. A ver, para una altura de 170, 171, 172, ve al cursor. ¿Cuánto le corresponde en peso? Choca, intercepta a la recta de ajuste por mínimos cuadrados y le corresponde 70 kilos, aproximadamente, porque son modelos matemáticos de aproximación. Al contrario, a ver, a un peso de un compañero que tenga 70, 71, 72, 73, 74, que no hay acá, no hay como dato. A ver, veamos cuánto de altura le corresponde aproximadamente. Intercepta a la recta de mínimos cuadrados vaca y le corresponde una altura de 178. En el léxico del cálculo se llama eso interpolación. En el léxico del cálculo eso se llama interpolación. ¿Y acaso también no puedo utilizar la extrapolación? Si la altura más, ¿cómo se llama? La mayor altura de un compañero, ¿cuánto aquí tiene? 182, ¿no? ¿Dónde? A ver. No. 188, ¿no? 188, la mayor altura. Pues ya no hay más. Puede haber para 190, ya no hay. Pues extrapole, utilice su modelo matemático para esta situación. Hasta aquí la mayor altura era 188. Pero yo quiero para un compañero que tenga 200 centímetros, 2 metros, como los arqueros ahí que medían 3 metros, creo, ¿no? Para 2 metros, no hay, pues. Pero con la misma escala que está utilizando para 2 metros, seguramente está por acá, digamos, ve al cursor,
suba, intercepte un poquito, prolongue el coso la recta de mínimos cuadrados, intercepta, eso se llama extrapolación. O al contrario, a ver, el peso, el más gordito acá, o la más gordita, ¿cuánto? 80 kilos, creo. Sí, 80 kilos. A ver, por uno que pesa 84, no hay. Extrapole, pues. Y ponga el 84, alargue un poquito, prolónguelo. La recta de mínimos cuadrados, intercepte. Y por otro camino, como canta Laura León, 2 caminos, ¿no? Por otro camino, que son 3, por el Excel. Por el Excel, los datos, los pares de datos, primero. Usted sabe que ya hemos aprendido hace 500 años con ustedes que sin datos no se puede hacer absolutamente nada en trabajos de investigación. La materia prima para trabajos de investigación. Datos. De tipo cualitativo, de tipo cuantitativo. En este caso tiene que ser de tipo cuanti, porque estamos llegando a determinar un modelo matemático, una relación, la palabra, oigan, funcional, funcional entre X y Y. Ya, tiene para X, usted elige cuál va a ser X, cuál va a ser Y, dependerá de su trabajo de investigación, porque yo creo, cuando salga usted saliendo profesional, perdón, va a utilizar estos conceptos que ahora usted está aprendiendo, la regresión, yo creo. Ya, entonces, agarra con el mouse, lo agarra todo, busque el icono de la regresión que está en el Excel, clic, y le aparece así. Lo más posible. Y le aparece así. Así le va a aparecer. Todos los puntitos. Ahora usted ya le da el nombre, usted sabe esto mejor que yo, le pone el nombre a la altura que representa la variable, le pone el título, trabajo de investigación, relación entre el peso y altura de estudiantes de MAT 202, no sé, le pone eso ya es detalles. La parte importante aquí ya está. Ahora el Excel le va a preguntar, señor, ¿usted quiere la tendencia? Sí quiero la tendencia, porque la máquina le va a preguntar, ¿usted quiere la tendencia? Sí quiero, como cuando uno se casa, ¿no? Usted, ¿cómo? Cuando uno está casándose, pues no, claro. Acepta como esposo al compañero tal. Sí, quiero. Sí. Y la máquina le va a preguntar, ¿quiere la tendencia? Sí, quiero. Entonces, que más o menos se parezca a la forma en la máquina, que se por nuestro. Ahí está la tendencia creciente. Le va a seguir preguntando a la máquina, ¿quiere el modelo matemático? Sí, quiero. Por acá más o menos, dependiendo de su máquina. Por acá, por un ladito, en principio le va a dar el modelo matemático. El modelo matemático en el Excel le va a dar Y asterisco, Y con sombrero, igual menos 25.67 más 0,56 de X. Y ya está. Y ahí abajito va a quedar el R cuadrado, no el R. El R no. El R cuadrado, el que dice en qué porcentaje el modelo matemático nos está expresando la buena relación entre X y Y. En este caso particular, ese modelo matemático nos está expresando la buena relación entre X y Y, entre el peso y la altura, en un 75% de buena relación. Ya, amigos, en esta vida todo empieza y todo acaba. Aquí es fin de la materia. Y con este grupo tenemos que ponernos de acuerdo para su segundo examen.
No sé cuándo será. En Navidad, no sé cuándo será. Hoy somos 20, ¿no? ¿Cuándo quieren dar examen? Con estadística 2, hay algunos compañeros que están llevando estadística 1 y estadística 2. Con estadística 2 voy a tomar examen el primero, creo. No. El miércoles 4 de enero. Está con MAT 302. El miércoles, aquí me voy a anotar. MAT 302. MAT 302 es el día. Ingeniero, Espérame un segundito, por favor. MAT 302 está para el miércoles. Miércoles 4 de enero al año, dije. No importa. MAT 202. Ahora sí. ¿Cuándo quieren dar examen, amigos? Estaría bien el día siguiente. podemos darlo el 5. El 6, podemos sí, darlo el 5. El 5 ¿5 de enero? Jueves 5 de enero. Ya, levanten la manito. Levanten la manito. ¿Dónde está por aquí? Levanten la manito aquellos que quieren dar el jueves 5 de enero. ¿Dónde está esa para darte la manito? En reacción está la manita. Recording stopped. Recording in progress. Levanten la mano. Ronald Rodríguez no quiere o qué. Ya. 5 de jueves. 5 de enero del 2023. Ese día, amigos, tienen que traerme ustedes su práctico. A ver. Usted va a dar 2 exámenes, tiene 40-40. Digamos, con toda su nota, con todo, salió 30. Como ayer le dije a los otros. Si usted me presenta sus 6 prácticos, tiene 20. 30 más 50, perdón, 30 más 20, 50. Como yo sé que lo ha hecho su práctico, no lo ha copiado, no lo ha fotocopiado. Tengan mucha precaución. Hace 2 semestres hay 2 compañeros, uno o dos creo, se hicieron los vivos, digamos, pero los llamé ahí a la dirección, los llevé, seguramente están acá. Ahí en la U nos vimos con ellos para que me demuestren que el práctico no era fotocopia. No sé quién, deben estar acá, sí. Quién sabe, están con Braulio, no sé, con Johnny, no sé. Pero habían 2 compañeros que se hicieron los vivos, sí. Querían hacerse los vivos. Tengo yo ya lentes ya. Yo ya utilizo lentes y ya sé cómo es la cosa. Además, yo sé cuándo es fotocopia, güey. Tengo una fotocopia en la U, digamos. Yo sé cuándo es fotocopia. ¿Cuándo? A colores o no a colores, yo sé cuándo es. Ya. Por favor, ese día tienen que presentarme su práctico ese día. Si no, quedarán sumados más 0. 30 más 0 es 30 nada más. Así hablé ayer con los de estadística 2. Ya, si alguien tuviese una consulta, hágala. Todo el práctico hecho a mano, no se olvídense. Ustedes en Navidad no tienen que echarse a perder, ni en Año Nuevo. En Navidad y en Año Nuevo, hacer su práctico, bueno, no solamente de estadística, pero hecho a mano. Lo único en computador son las gráficas. Y la unidad número 6 es en el Excel. La unidad 6 y la unidad 2 son puro Excel. Ustedes saben mucho mejor que yo.
entre Yo he hecho la gráfica dígame, a mano. Ronald. ¿Se podría? No tengo hasta práctico 4, pero yo mis gráficas las he hecho a mano. ¿Puedo presentar en Excel a partir del 5 y 6? No, solamente es el 2 y el 2 y el 6, ¿no? En Excel. Ronald, la práctica número 2 es en Excel. Y la 6 también en Excel. Después la otra son a pura mano, ¿no? ¿Qué hiciste ahora en Excel? Ingeniero, ¿va a haber repechaje? Sí, va a ver. Notas arriba de 30, disculpe. No sé si yo lo voy a decidir, pues. Ahí entra la inferencia estadística, tengo que decidir yo. Ingeniero, una pregunta sobre las gráficas. ¿Directo lo podemos imprimir de Excel o tenemos que recortarlo? No, directamente lo imprimes en Excel, lo recortas con la tijera y con el pegatodo, lo pones, pues. Lo pegas, pues. ¿Qué más? Ustedes nomás saben que el examen es el 5 de enero. Los que no entraron, no los avísense. Menos compañeros, más van a aprobar. Bueno, amigos, no se echen a perder para Navidad. El COVID está en su auge otra vez. El bendito bicho nos está queriendo atacar. No pueden beber, no pueden hacer nada. Ustedes son estudiantes y los estudiantes no beben, según las estadísticas. ¿Qué más? Si alguien tuviese una consulta, hágala. Nos vemos conmigo el día 5 en el aula. Los 55 que entraron acá. Ya, felices Navidades, amigos, y pórtense bien. Un saludo a todos. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Feliz Inge. Navidad. Bye, Bora.